ahora sobre el tema que quizás es el más importante, aunque no el más analizado, que es el de la educación. Todos sabemos cuánto sufren las familias que tienen hijos, que son la mayoría de las familias en el Perú, que no pueden enviar sus hijos a las escuelas. Y cuando esperábamos de que esta remisión relativa que se viene produciendo de las cifras de las infecciones y las muertes permitiese vislumbrar un retorno a clases presenciales, nos hallamos ante la amenaza de una tercera ola que pone en duda estos procesos. Vamos a conversar sobre este tema con un educador de larga data, que además ha sido ministro de Educación, que nos dará su punto de vista sobre lo que podemos y sobre lo que no podemos hacer. Estoy hablando de Idel Wexler, al que doy la más cordial bienvenida a RPP. Muy buenos días, señor Wexler. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. No, buenos días, Carlos, y a todos los oyentes y televidentes. Buenos días. Y Mónica Delta, que está con nosotros también. Muchas gracias más bien a usted por su presencia. Usted conoce muy bien qué está pasando en otros países que han ido regresando lentamente a clases presenciales o bien a sistemas híbridos. ¿Por qué nuestro país tiene cierto retraso en este proceso de retorno a clases presenciales? Bueno, no podemos comparar al Perú con los países europeos de Canadá o Estados Unidos, porque ellos comenzaron la pandemia a fines del 2019 y nosotros entramos en marzo del 2020. Lamentablemente, la educación a distancia en la escuela pública en el año 2021, en vez de mejorar, ha seguido siendo muy deficitaria y con muchas limitaciones para que llegue por lo menos a unos 500,000 alumnos en el Perú. Cuando el ministerio ya se esforzaba por volver a las clases semipresenciales en el ámbito rural y de hecho ha avanzado a cerca de 5.300 escuelas rurales, viene esto de la tercera ola, que evidentemente no permitiría, en mi opinión, si es que hay un índice epidemiológico que va a ser muy alto, por un lado, y tenemos 53,000 locales escolares que dan mantenimiento preventivo y bioseguridad. Hablo de la escuela pública. Y vacunar solamente en la escuela regular a más de 550,000 docentes y no docentes. Yo diría 600,000. Entonces, volver a las clases presenciales con el peligro de la tercera ola, con una no habilitación epidemiológica de la mayoría de escuelas de los ámbitos urbanos, con maestros que no están totalmente vacunados y con colegios, Fernando, son 53,000 locales escolares públicos que no tienen condiciones de bioseguridad, agua segura y sobre todo tener las condiciones del espacio disponible para las clases. Creo que en este momento lo que cabe al gobierno son tres cosas. Primero, mejorar la educación a distancia. Todavía faltan 5 meses del año escolar y el ministerio está un poco descuidado en este tema. Mejor estuvo el año pasado. Segundo, seguir con el tema de las clases semipresenciales en el ámbito rural. Ya hemos llegado a 5.300 escuelas, poco a poco, pero a paso seguro. Tercero, dejarnos del discurso, el floro y la norma y comenzar a generar las condiciones de mantenimiento, agua segura y bioseguridad para 53,000 locales escolares.
Sí. Tenemos medio año por delante. Ministro, y por último, exministro, hay que luchar contra la pandemia. Señor Wexler, bueno, usted ha sido ministro, viceministro por mucho tiempo. Según los datos que tengo de manera global, usted ha dicho, obviamente, no se pueden hacer comparaciones con lo que pasa en Europa, pero en general, el 80% de los países, estamos hablando con todos los matices, desarrollados, semidesarrollados, subdesarrollados, el 80% ya ha retornado a clases regulares en las condiciones complicadas. Y de ahí el 53% de los países ya ha priorizado la vacuna a todos sus maestros, que obviamente da esa posibilidad de una protección mayor. Nosotros en la región, si es que no me equivoco y usted me corregirá, somos solamente 2 o 3 países que no hemos vuelto a clases. Es decir, la circunstancia y el riesgo se entiende. La debilidad en la infraestructura se entiende también y habría que haber hecho mucho más respecto a eso. Falta de conectividad también se entiende. Y hoy un problema mayor. O sea, nuestros estudiantes están con un problema de salud mental muy grande por la falta de socialización. O sea, ahí entre el riesgo y el miedo, digamos, hay la posibilidad del riesgo de la paralización, ¿no? Lo entiendo perfectamente. Y los datos que usted da con otros países, lo único que le falta agregar es que han habido regresos y nuevamente volver a lo anterior. Sí, no, o sea, no lo discuto. No es que en los países europeos y de Norteamérica y en algunos países de América ha habido un regreso a las clases presenciales y se quedó permanentemente. Han habido clases semipresenciales, comenzaban con inicial, venían, otra vez volvían a la cuarentena con el tema de las olas. Eso hay que decirlo. Sin embargo, el Perú, el único esfuerzo que ha hecho es con las clases en los ámbitos rurales, lo cual está bien. Ciertamente, antes a lo mejor pudo comenzar con los colegios urbanos, con algunos. El tema que usted tiene que tener en cuenta es que, con acierto, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación han generado el SARES. Entre usted al SARES con cualquier información de cualquier colegio en ámbitos metropolitanos y va a salir no habilitado. Los padres exigen volver a las clases presenciales. El ministerio autoriza que excepcionalmente la SUGEL autorice. Y la SUGEL no autoriza, porque al decir no habilitado, quiere decir que la epidemia o las condiciones epidemiológicas, para hablar como hablan los médicos, están presentes en las ciudades metropolitanas. Ahora, hubiese sido interesante comenzar en agosto algunas clases presenciales o semipresenciales en los ámbitos urbanos cuando bajó esto de la segunda ola. Pero ahora que el ministro de Salud dice que estamos a puertas de la tercera ola, hablar de regreso a la presencialidad absoluta y sobre todo en las zonas urbanas me parecería peligroso. Doctor. Ahora, hay padres de familia que están de acuerdo y hay padres de familia que no están de acuerdo. Así es. El tema está en que los maestros de la escuela pública, que son 370,000, 100,000 no docentes, me refiero a trabajadores administrativos, trabajadores de mantenimiento, y 160,000 maestros de la escuela pública, y más o menos 40,000 docentes. Estoy hablando de la básica regular, donde lo que usted dice exactamente es muy grave. Nuestros niños y jóvenes no solamente están asfixiados por la incertidumbre entre la vida y la muerte, de no ver a sus compañeros. Lo que más extrañan es el recreo. Ahora sí, de verdad, la actividad deportiva, la socialización, a la cual usted se ha hecho referencia. Pero lamentablemente el Perú, y no voy a echarle la culpa a ningún gobierno,
no ha establecido las condiciones necesarias para volver a la escuela. Ojalá que ahora se pongan a trabajar menos floro, menos normas, más acción. De El acuerdo, próximo año, en marzo, regresemos a la escuela presencial todos los alumnos. Sí. Ahora, hay otros temas que el disculpe, por gobierno favor, le que hay está una dando pregunta pendiente de importancia. Carlos Villarreal y el tiempo corre. Carlos, adelante, por favor. Doctor Wexler, ¿cuáles han sido, en este tiempo de emergencia y de confinamiento, evidentemente con las limitaciones que han habido, las debilidades en el tema de la educación a distancia? La educación establecida por los dos últimos gobiernos, básicamente, y que se puede mejorar en este nuevo régimen gubernamental. Mire, Carlos, en principio hay algo que nadie me ha hecho caso. En el Perú se dice que las clases comenzaron el 15 de marzo. Mentira. Comenzaron el 5 de abril por web y el 19 de abril por radio y televisión. Okay. ¿Qué es esto? Si las clases debieron comenzar el 15 de marzo, no tenían los contenidos seguros. Yo saqué un tuit y tuvo a bien responderme el presidente de RTP diciéndome que ellos estaban dispuestos a comenzar las clases. Pareciera que el Ministerio de Educación no tenía los contenidos suficientes. Entonces ha habido una tardanza en la educación a distancia. Segundo, se habla de deserción de entre 300 y 500 mil alumnos. Los alumnos no desertan, Carlos. Sí. Es un término equivocado. Exacto. Es que el Estado no llega a ellos con clases porque no hay computador, porque no hay televisor, porque no hay conectividad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estamos todavía en agosto, hasta diciembre. Primero, aumentar el número de clases por radio y televisión, involucrar a las televisoras privadas como el año pasado, involucrar a las radios regionales que hicieron un buen trabajo y sobre todo ver esto del celular barato para que los chicos se De conecten. acuerdo. Tomamos nota entonces de lo que nos dice el doctor Idel Wexler. Muchas gracias por su presencia en el PP. Lamentablemente el tiempo ha corrido y mantenemos naturalmente nuestra solidaridad con la demanda de las familias que saben que mandar a sus hijos al colegio es mucho más, como usted nos lo ha explicado, que recibir conocimientos, es alternar con otras personas de su edad, es socializarse, es compartir experiencias y tenemos una dificultad creciente de las familias y los padres de mantener a los hijos en casa, de manera que seguiremos insistiendo en este tema. Por lo pronto, vamos a escuchar a los anunciantes de RPP y retomamos el programa de entrevistas de ampliación de noticias.